Entonces la pregunta es, bueno, ¿quién presenta ante las entidades de control? ¿La empresa C o la empresa B? ¿Sí? Y el tip que acá que traemos es la que debe combinar y entregar y presentar esos estados financieros es la subsidiaria que tenga el patrimonio más importante, más significativo, el de mayor patrimonio en Colombia, en la que sobre la cual recaería esa responsabilidad. Ahora bien, pasemos a hablar y a exponer aquí acerca de las consideraciones preliminares al proceso de consolidación. Entonces, ya hemos visto acá como que realmente no es una opción caprichosa del Departamento de Contabilidad o de los revisores fiscales de requerir estados financieros consolidados, sino que efectivamente ya tenemos clarísimo que sí hay que hacerlos porque hay una cantidad de requerimientos, no solamente legales, sino también corporativos. Ahora pasemos a ver cuáles son esas consideraciones previas que tenemos que tener para empezar a preparar nuestros estados financieros consolidados. Y el primer paso es la matriz debe tener sus estados financieros definitivos, ya aprobados internamente. Y aquí levanto la mano para que un error que suele cometerse en la práctica y para que lo tengamos muy presente, los que estamos involucrados en este proceso de elaboración, preparación, revisión de estados financieros, y es que la matriz, la que tiene la responsabilidad de preparar estados financieros consolidados, lo primero que tiene que tener son sus estados financieros individuales, que para temas formales y legales se llaman estados financieros separados. ¿Y por qué resalto mucho esto? Porque a veces no se hace esta diferenciación entre los conceptos de que son estados financieros separados y estados financieros individuales. Entonces, insisto, la matriz que tiene la responsabilidad de preparar estados financieros consolidados antes de empezar a elaborar los estados financieros consolidados con sus respectivas subsidiarias debe contar con sus estados financieros definitivos en los cuales tiene las inversiones medidas a método de participación patrimonial y esos estados financieros se llaman estados financieros separados. Luego pasamos a los estados financieros de las diferentes subsidiarias que son controladas por parte de la matriz. Estos estados financieros pues también ya deben estar totalmente listos, aprobados, revisados internamente. Y esos estados financieros van a tener el título o el nombre de estados financieros individuales. Entonces, acá es muy importante, insisto, en separar esos nombres y esos conceptos porque a veces por afanes del día a día nos podemos equivocar y llamarlos estados financieros individuales o estados financieros separados cuando no corresponde el nombre apropiado al uno o al otro. Bien, otro aspecto importante a tener en cuenta antes de empezar a consolidar los estados financieros de la matriz con sus estados financieros de sus respectivas subsidiarias es que las políticas contables que está aplicando las subsidiarias deben ser políticas contables uniformes, iguales a los que está aplicando que aplicó la matriz durante toda la vigencia de su periodo contable. En caso de que eso no sea así, si existen diferencias significativas, pues deberán de conciliarse y hacerse en algunos ajustes importantes previos a la consolidación, cual pues ahí dependerá de la materialidad tanto de la administración, de las personas que elaboran y de las personas que van a revisar y aprobar esos estados financieros. Si son muy materiales esas diferencias entre las políticas contables de las subsidiarias y de la matriz, pues se deberá elaborar una conciliación, más que una conciliación, ajustar previamente esas diferencias notables y que son materiales para tratar de que sean uniformes las políticas contables de la matriz con las políticas contables de las diferentes subsidiarias. Otro aspecto importante es la fecha de corte. Entonces, lo ideal es que pues, la fecha de corte sea la misma tanto de la matriz como de sus respectivas subsidiarias.
Entonces, lo ideal sería, pues en este caso, lo normal y en la práctica como funciona en Colombia, es que los estados financieros consolidados se emiten a 31 de diciembre. ¿Eso qué quiere decir? Que los estados financieros que vamos a consolidar de la matriz con sus subsidiarias, todos tengan la misma fecha de corte y el mismo periodo, es decir, de 1 de enero a 31 de diciembre pues del año en que se esté consolidando. En algunos casos, la matriz tiene alguna subsidiaria que está radicada en otro país diferente a Colombia y tienen una fecha de corte o incluso aquí en Colombia puede presentarse en esos escenarios, pocos eventuales, pero puede pasar y tienen una fecha de corte diferente a la que se está consolidando. En ese caso, se deberá preparar pues, una información adicional de tal forma que la fecha sea mucho más cercana. Si eso es impracticable, si el tema costo-beneficio no se puede llegar a tener la misma fecha de corte, lo que sugiere la norma es que por lo menos no deberían de haber más de 3 meses de diferencia entre la fecha de corte de la matriz y la fecha de corte de los estados financieros de sus respectivas subsidiarias. Otro aspecto importante antes de empezar a hacer la consolidación de los estados financieros es evaluar y determinar que haya una homogeneidad en la moneda de presentación. Entonces, si la matriz está en Colombia, muy seguramente la moneda de presentación es el peso colombiano. Y si tiene alguna subsidiaria o una sucursal que está en otro país, no sé, Perú que esté utilizando soles o en Ecuador que esté utilizando el dólar, eso hablándolo en el escenario que son multilatinas, muy seguramente el primer paso que hay que hacer es hacer una conversión de esas diferentes monedas de los otros países al peso colombiano. Y aquí hay que tener un tema muy importante y es esa subsidiaria que está radicada, pues está domiciliada en otro país, se considera desde la normatividad, desde la norma contable, se considera como un negocio en el extranjero. Y para eso hay unos lineamientos muy importantes que se deben de tener en cuenta para hacer esa conversión de esos estados financieros de mi subsidiaria y para poder proceder a la consolidación de los estados financieros. ¿Y cuáles son esos pasos? Entonces, me entregan unos estados financieros en soles o en dólares de una subsidiaria que está en otro país. Entonces, yo tomo los activos y los pasivos, se deben de convertir a la TRM del cierre del periodo. Los ingresos y gastos se deben convertir a las fechas de la transacción, pero pues una compañía, una subsidiaria puede tener múltiples y cantidad de transacciones que están afectando el PIG y eso se hace impracticable. Entonces la norma dice, para mayor practicidad o mayor facilidad, pues todas las operaciones de PIG las puede convertir a la tasa promedio de cierre. Y lo que es patrimonio, pues esta debe utilizar las tasas históricas en las cuales originaron esas partidas que componen el patrimonio. Como yo estoy utilizando tasas diferentes para convertir o para hacer esta conversión de esa moneda de ese país en particular al peso colombiano, muy seguramente, con toda seguridad, me va a generar unas diferencias. Esas diferencias pues se reconocen en el estado financiero como un efecto en el oro. Entonces, esto es un aspecto bastante importante y a la vez complejo que hay que tenerlo muy presente en el momento de hacer esa conversión para proceder al siguiente paso que sería la consolidación de la matriz con esos estados financieros de una subsidiaria que se encuentre en el exterior.